Viceministro de Seguridad Ciudadana, el señor Roberto Ríos, con quien vamos a hablar de este caso que comentábamos en la lectura de los titulares, de la detención del líder, de uno de los líderes de la Unión Juvenil Cruceñista en el Plan 3000. Viceministro, buen día. Le saluda Rubén Atahuichi. ¿Cómo está? ¿Estamos en contacto? ¿Cómo está, Rubén? ¿Cómo Muy está, buenos días, qué gusto poder estar contigo nuevamente y aprovechar la oportunidad para también enviar un saludo a toda la audiencia que sigue tu programa. Claro que sí, viceministro. Nos ocupa hoy un tema que habíamos reflejado en nuestras ediciones de La Razón y el Extra acerca de la detención de un dirigente de la Unión Juvenil Cruceñista. Esto en coincidencia con el rechazo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a las protestas violentas de grupos, así llamaba, organizados en Santa Cruz a propósito de la aprehensión y detención de Luis Fernando Camacho. ¿Qué implicaciones tiene con la justicia este líder de la Unión Juvenil Cruceñista? Si nos puede contar detalles, viceministro. Bien, Rubén, es importante primero manifestar que como gobierno nacional hemos sido contundentes y claros al señalar de que no vamos a permitir que los delitos que se cometen en territorio nacional queden en la impunidad. Todos los delitos deben ser investigados y puestos a consideración de las instancias competentes para que éstas sean finalmente quienes determinen cuál es la sanción qué es lo que va a proceder en cada uno de estos casos que lleguen para su tratamiento. Es en ese sentido, Rubén, que el caso por el cual ha sido aprehendido ayer el señor Gary González Borda, jefe de la Unión Juvenil Cruceñista del Plan 3000, es debido a que en fecha del 10 de diciembre de 2022, al promediar más o menos las 5 de la mañana, los comerciantes mañaneros, justamente en la feria de Barrio Lindo, que ha sido de conocimiento público, realizaban una marcha pacífica por el Cuarto Anillo, ¿no? Para luego poder asentarse y vender sus productos en dicho sector, cuando son sorprendidos y atacados por un grupo de personas, jóvenes supuestamente miembros de la Unión Juvenil Cruceñista, y entre los cuales se logra identificar al señor Gary González Borda y otros, quienes además han dirigido un ataque contra los comerciantes, generando lesiones graves y leves contra la integridad de los mismos. Muchos de estos comerciantes han tenido que ser evacuados posteriormente a centros de salud para su atención correspondiente. Es en ese sentido que el dirigente René Troncoso, dirigente gremial, y otras personas también se han sumado en una denuncia contra Gary González Borda por lesiones graves y lesiones leves. Es en ese sentido que una vez que se ha tomado conocimiento y se ha aceptado la denuncia ante el Ministerio Público, se han realizado todos los actos investigativos, porque no olvidemos que incluso existen videos que han circulado en redes sociales donde él se lo ha tapado con un pasamontañas, haciendo uso de estos artefactos pirotécnicos denominados petardos de alta potencia, ¿no? Y el día de ayer se ha llevado su audiencia informativa, en la cual él mismo se ha tenido que abstener a declarar en compañía de su abogado, por lo cual la fiscal, considerando todos los elementos probatorios que se han presentado y ya que él mismo se abstuvo de declarar, ha señalado la aprehensión del señor Gary González Borda, y en este momento estamos a la espera, se está a la espera de su audiencia cautelar para que se pueda informar respecto a las medidas cautelares que van a ser aplicadas para el señor Gary González Borda. ¿Qué pruebas y delitos pesan sobre Gary González, viceministro? Los delitos que se lo acusan son lesiones graves, lesiones leves, que han sido presentados, nuevamente repito, por el dirigente gremial, René Troncoso, y también otras personas que han sido afectadas por los ataques que han sufrido. Y las pruebas que se han presentado no son principalmente videos en los cuales se lo ve a él dirigiendo, acarreando personas. Hay también imágenes, así como también se lo ve haciendo uso de estos artefactos pirotécnicos, petardos de alta potencia, en los cuales se dirigen directamente contra la integridad de las personas o
contra la integridad de los hermanos y hermanas comerciantes que querían asentarse en inmediaciones de la feria de Barrio Lindo para poder vender sus productos. ¿Qué respuesta tiene el gobierno ante declaraciones de dirigentes cívicos? Por ejemplo, el vicepresidente del Comité Cívico, el señor Larach, ha dicho que Gary está preso por ejercer su derecho a la protesta en relación a su aprehensión. Y el mismo Luis Fernando Camacho, a través de sus comunicadores de la gobernación, que ha dicho que el señor Gary González es un preso político más de la dictadura masista. Bien, Rubén, es importante manifestar que como gobierno nacional somos respetuosos del derecho a la protesta, el derecho a la libre expresión, sin que esto represente que se generen hechos de violencia y delincuencia. Las manifestaciones políticas de los miembros del Comité Cívico, de la Unión Juvenilista, del rector, del vicerrector, de asambleístas departamentales y algunos concejales municipales, tienen por finalidad, en primera instancia, desinformar al pueblo boliviano, segundo, arropar en un manto de impunidad por los delitos que estas personas están cometiendo, porque hemos visto que no solo en muchos casos tratan de minimizar, señalando de que solo por reenviar mensajes se está persiguiendo a las personas, cuando este envío de mensajes, estas publicaciones que han realizado Rubén, han terminado con la quema en esta ocasión de 28 infraestructuras, tanto públicas como privadas, 26 policías heridos, más de 40 vehículos quemados. Vemos que no han sido simples convocatorias y además, como bien conocemos, es muy delgada la línea entre la libertad de expresión, el derecho a la protesta y que ya se cometan hechos delincuenciales que tengan como consecuencia justamente estos datos que también te comento. Ahora, cierto, obviamente son reacciones también políticas las que plantean estos dirigentes del Comité Pro Santa Cruz, como también el gobernador desde la cárcel de Chonchocoro. Viceministro, ¿cuántos dirigentes o miembros de la Unión Juvenil Cruceñista han sido aprendidos, detenidos o enviados a prisión desde las movilizaciones de los 36 días por el censo en 2023, como también las nuevas movilizaciones que buscan la liberación de Luis Fernando Camacho? ¿Tiene un registro? ¿Tiene un reporte? Bien, respecto a estas últimas movilizaciones, Rubén, te podría tal vez dar datos con mayor precisión. Y en realidad tampoco, bien sabemos que el grupo de expertos, el grupo interdisciplinario de expertos internacionales, el GIEI, ha recomendado la desarticulación de estos grupos paraestatales llamados Resistencia Juvenil Cochala y Unión Juvenil Cruceñista. Es que en esa línea también se han realizado distintos trabajos. No olvidemos que en este momento están siendo enjuiciados los hermanos Vascopé con Yacir Molina y otros por los delitos que los ha acusado en lo que ha sido el golpe de Estado, así como también están siendo investigados los miembros de la Unión Juvenil Cruceñista por estas constantes manifestaciones y convocatorias a la violencia y al destrozo y deterioro de bienes públicos y privados. Respecto a estos últimos sucesos, Rubén, si me permites, son 85 personas las que han sido aprehendidas durante los episodios de violencia que se han desatado a partir de la aprehensión del señor Fernando Camacho, es decir, desde el 28 de diciembre. De estos 85, 26 ya tienen mandamiento de condena, es decir, en algunos casos se han sometido a un juicio abreviado, en otros han sido encontrados en fragancia, por eso también han admitido la culpa, y a partir de este trabajo investigativo otros también han sido identificados, sorprendidos, tratando de comercializar los artefactos como impresoras y computadoras que han sido robadas previamente a la quema de la Fiscalía Departamental. Tenemos 24 personas que están con detención preventiva y 35 personas que se encuentran con medidas sustitutivas. Ahora, ¿qué pruebas existen sobre estos? ¿Han podido establecer las investigaciones de que son miembros de la Unión Juvenil Cruceñista, viceministro? Mira, eso, Rubén, gracias por la pregunta, porque no quisiera señalar que las 85 personas aprendidas pertenecen a la Unión Juvenil Cruceñista. Esos son elementos que ya la investigación
nos estará brindando lo que se está en el proceso que se va realizando, ¿no? Sin embargo, muchos de estos han sido, nuevamente te repito, sorprendidos en flagrancia, han sido sorprendidos comercializando los productos y en otros casos también han sido investigados a raíz de todas las evidencias que se han podido colectar, como imágenes de los DVRs, así como también declaraciones de las mismas personas que han cometido los hechos delincuenciales y han señalado que no habrían participado de manera individual, sino también serían otras personas las involucradas, ¿no? Es a partir de todos estos elementos que se han podido recoger todos los elementos probatorios que han sido puestos a consideración de la instancia competente para que ésta sea quien determine cuáles son las medidas que se van a asumir en cada uno de los casos. Ahora, en el caso de las trifulcas contra los comerciantes por el que ha sido involucrado Gary González, ¿hay otros investigados, hay otros detenidos? Así es, Rubén, eso ya es, pero es un trabajo que va a realizar el Ministerio Público. Yo en este momento no quisiera mencionar o obstaculizar la investigación que está realizando, pero la denuncia que ha presentado, que es de conocimiento público también, no solo el señor Gary González Borda está siendo investigado, sino también otras personas a las cuales se las ha identificado de manera directa, que han participado en el ataque y han comandado el mismo en contra de la integridad de la familia comerciante y gremial. Ahora, cierto, la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que las protestas, si bien digamos son legales, son democráticas, pero estas no deben caer en el ilícito, porque ahí se tergiversa un poco el derecho a la protesta. ¿Qué criterio tiene de esto? Bueno, compartimos plenamente ese criterio, Rubén. Desde el 28 de diciembre son constantes las marchas, entre comillas, pacíficas, que han sido convocadas por el rector de la universidad, el vicerrector, por autoridades departamentales, asambleístas, diputados, concejales. Pero si tú bien recuerdas, Rubén, y eso es algo que también los medios de comunicación nos tienen que ayudar a compartir, es que todas estas marchas que terminaban en el Cristo, posteriormente se convertían en actos delincuenciales que concluían con la quema de la Fiscalía Departamental, la quema de instituciones como el Banco Unión, impuestos, la quema de la casa del ministro Montaño y principalmente los intentos de toma del comando departamental, Rubén, y eso es importante señalarlo, porque la policía, todas sus actuaciones que ha realizado ha sido en el marco de los protocolos y reglamentos que tienen, además, para mantener y restablecer el orden público en dicha ciudad. Sin embargo, los ataques han sido constantes. No olvidemos que incluso se ha presentado bombas molotov, escudos artesanales, bazucas artesanales, miguelitos, combustible. Así también han rociado aceite en las calles adyacentes del comando departamental para impedir el desplazamiento de las motocicletas. Y esto ya han sido, Rubén, horas en estos días que se han tenido, horas y horas de continuos ataques y continuos intentos de tomar el comando departamental, y eso es importante que se pueda reflejar y no mostrar como parte de una represión policial o un exceso de la policía. Sí, somos conscientes y lo hemos anunciado, aquellos hechos particulares en los que la policía ha cometido exceso, de igual manera están siendo investigados y procesados internamente, así como también aquellos en los cuales ya sobrepasa el procedimiento interno, deben ser puestos a consideración de la justicia. Se está haciendo aquello. Sin embargo, es importante hablar con claridad y con precisión que han sido ataques vandálicos y criminales que tenían por finalidad tomar el comando departamental y que iniciaban, Rubén, como una convocatoria marcha pacífica, pero terminaban con estos actos. ¿Qué pasa en el caso del ciudadano que ha sido alcanzado por un artefacto y luego de un tratamiento de emergencia, incluso luego de una recuperación, ha fallecido la semana pasada? Este ciudadano cuya familia decía que fue alcanzado por una granada de gas. Sin embargo, las primeras investigaciones señalaban de que los restos encontrados en el globo ocular eran pólvora emanada por posiblemente algún petardo. ¿En qué queda el caso? ¿Qué información tiene el Viceministerio de Seguridad de parte de la policía respecto del caso? Rubén, ahí hay
varios elementos que tienen que ser precisados por la parte investigativa. Uno de los elementos, por decirte, bueno, primero manifestar la condolencia hacia la familia. Lamentamos el fallecimiento del señor Erwin Chávez. Como gobierno nacional hemos expresado las mismas. Y ya retomando lo que te comentaba, hay varios elementos que deben ser sustentados y probados, ¿no? Mediante los informes y las declaraciones correspondientes. El primero es tener precisión, Rubén, sobre el lugar, la calle en donde se encontraba el señor Erwin Chávez, el momento, el que ha sido alcanzado por este objeto contundente. El segundo elemento que también debe ser aclarado es algo que tú manifestabas, que en realidad ha sido manifestado por parte del abogado defensor, por parte de algunos medios de comunicación. Sin embargo, Rubén, no se tiene el informe el cual señale que posterior a la cirugía o durante la cirugía se han encontrado restos de pólvora, y si se ha encontrado esta, si ha sido derivada la misma ante un laboratorio para que se hagan los análisis y los estudios correspondientes. Tanto mi persona como tú y de conocimiento general de la población, esas han sido manifestaciones que se han dado, pero tenemos que tener todos estos elementos que nos permitan justamente poder conocer la verdad histórica de los hechos. Posteriormente, Rubén, tenemos que la policía, el 1 de enero, cuando se ha tomado conocimiento del caso de manera directa, yo estaba en una reunión, nuestro compañero ministro ha dicho, se apertura de oficio esa investigación, la policía ha presentado a la misma ante la FELCC por presuntos autores, y el 4 de enero ha sido formalizada ante el Ministerio Público. Los investigadores, Rubén, se han dirigido al centro de salud donde estaba internado el señor Chávez. Lamentablemente se ha obstaculizado la función policial, no solo por parte del entorno del señor Chávez, sino también por el mismo personal de salud que ha negado brindar la historia clínica, brindar los resultados de la cirugía, brindar todos los aspectos clínicos en lo que se refiere a la salud del señor Chávez. ¿Y cuáles eran los argumentos que emitían, Rubén? De que el abogado defensor era el único que podía autorizar si se brindaba información o no. El día del suceso del señor Chávez, del deceso, perdón, del señor Chávez, es importante conocer si él contaba con el alta médica o no, porque lo que sí se tiene precisión es que él estaba siendo transportado en el auto de su hermana para que le realicen exámenes complementarios, precisamente una tomografía, y es en ese interín donde sufre 2 descompensaciones, y es importante saber si él tenía el alta médica o no, y por qué, si es que no tenía, estaba siendo, en lugar de ser transportado en una ambulancia, estaba siendo transportado en un auto particular. De igual manera, ese día los investigadores han ido al hospital donde se encontraba internado, donde se ha hecho un trabajo de reanimación. Lamentablemente no se ha podido cumplir con el mismo. Se han constituido en el lugar los investigadores y nuevamente han sido maltratados, han sido expulsados del lugar, arguyendo de que la policía era culpable de lo que le habría pasado al señor Chávez. En horas de la tarde se ha hecho la autopsia, que ha sido también de conocimiento público, que ha señalado las causas de la muerte del señor Chávez, que también creo que en otra entrevista contigo le hemos podido aclarar. Sin embargo, aquí señala que entre las causas de la muerte es el infarto agudo del miocardio y tromboembolia pulmonar. ¿No? Es en ese sentido que el proceso investigativo, Rubén, nos tiene que determinar la primera causa, cuál ha sido el objeto contundente que ha impactado contra la humanidad del señor Chávez. Lo segundo, el proceso clínico que se ha llevado adelante y cuáles han sido las causas reales del deceso, si es que tiene alguna relación con este primer episodio, pues que se debe a otros factores, ¿no? No quiero tampoco de ninguna manera revictimizar lo que ha pasado con el señor Chávez, pero sí es importante que todos estos elementos sean aclarados, que la instancia competente, en este caso el Ministerio Público, a ser el director funcional de la investigación, pueda ir aclarando todo esto y, bueno, posteriormente dar a conocer al pueblo boliviano, porque así como tú, como mi persona y toda la población boliviana, lo que queremos es tener respuestas y saber cuáles son las causas realmente del deceso del señor Chávez. Hablando de grupos paraestatales, el informe emitido el 17 de agosto de 2021 por el grupo interdisciplinario de investigadores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, GIEI, ha exhortado al Estado Nacional desarticular
grupos irregulares, los llamó paraestatales, a la Unión Juvenil Cruceñista como también a la Resistencia Cochala. Ayer hemos tenido una conversación con la ex defensora del pueblo, ahora viceministra de Igualdad de Oportunidades, Nadia Cruz, quien en el análisis de situación nos decía que es bien complicado desarticular a estos grupos irregulares, considerando que primero están bien organizados, segundo, están financiados, tienen una estructura grande y tercero, tienen el respaldo institucional de algunas instituciones y oficinas del Estado, en Santa Cruz especialmente. ¿Qué acciones concretas, más allá de estos procesos contra los dirigentes, y en este caso contra este dirigente del Plan 3000, está desarrollando el Estado como para poder responder a la exigencia del GIEI? La semana siguiente habrá un seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, sobre las investigaciones de la violación de derechos humanos y la violencia de 2019. Bien, Rubén, primero creo que es importante que la población, porque es cierto, como tú mencionas, ya es una recomendación del GIEI, el desarticular estos grupos paraestatales o parapoliciales, como se denomina también en otras partes del informe, conozca de por qué se le da ese denominativo. Estos grupos se han atribuido funciones que corresponden a las fuerzas del orden público dentro del país, ¿no? Ya sea la policía boliviana, las Fuerzas Armadas, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos se han atribuido una jerarquía, se atribuyen rangos, grupos también dentro de su organización, alfa, omega, ¿no? Además también utilizan insignias y logos, y además, principalmente, estas funciones que se han atribuido son respecto al control que se debe realizar dentro de nuestro país. No olvidemos que en los días de paro y en los días del golpe también han copado las rotondas, las calles en las cuales te hacen descender de tu vehículo, te revisan tu documentación, te hacen pagar un monto de dinero para que puedas transitar, lo cual de ninguna manera estas atribuciones se le da a determinados grupos para que las puedan realizar. Eso es, creo, un primer elemento que es importante tenerlo presente. Segundo, lo que no comparto un poco lo que mencionaban, es cierto que es bien compleja su desarticulación, pero no olvidemos que en el caso de la Resistencia Juvenil Cochala hemos tenido un avance muy importante con el procesamiento principalmente de los cabecillas que eran encargados de articular estos grupos en la ciudad de Cochabamba. Es por eso que el señor Yacir Molina, los hermanos Vascopé, Milena Soto actualmente se encuentran privadas de libertad y respondiendo ante la justicia por los delitos que se le acusan. En algunos de los casos ya uno de ellos ha manifestado que quiere declarar, decir cuál era el financiamiento que tenían, a qué grupo respondían, las instrucciones y cómo es que estaban organizados, ¿no? Y eso sí compartimos, porque ellos tienen un financiamiento detrás, tienen una protección por grupos privilegiados o por logias, además también les llegan los recursos y por otro lado están siendo entrenados en algunos lugares y a diferencia de la Resistencia Juvenil Cochala, de la Unión Juvenil Cruceñista, por toda la historia que tiene y ese movimiento económico el cual va atrás de esa estructura, es que se está trabajando. No podría revelarte, Rubén, por fines obvios, cuál es la estrategia que se está asumiendo como Estado, pero lo que sí podemos ver es que los delitos que están siendo cometidos no van a quedar en impunidad, van a ser investigados, van a ser procesados y puestos ante la instancia correspondiente para que finalmente esta sea quien determine las sanciones que van a emitirse cada una de estas personas que están siendo procesadas. Sin embargo, Yacir Molina, los hermanos Vascopé y Milena Soto están siendo investigados y procesados por el daño que han ocasionado en la infraestructura de la Fiscalía General del Estado en 2020. ¿Hay otro proceso por su participación en los sucesos de 2019? Eso justamente es parte de la estrategia jurídica que se está llevando adelante. Sí, se tiene que analizar, ¿no? Para no caer en impresiones. Tiene que analizar y eso los abogados lo tienen que trabajar porque deben responder por todos los delitos que se han cometido y como tú mencionas, no solo por una parte en la cual se evidencia su participación directa. No olvidemos que en otros casos también, Rubén, estas personas han sido encontradas en posesión de sustancias controladas y tienen también otro proceso por esos delitos que tipificados en la ley 1008. Uno de los Vascopé, por ejemplo. Ahora,
Es Exactamente. cierto, tienen que suceder otros hechos, otras implicaciones de estos miembros, de estos grupos parapoliciales, para que la justicia los encare, como es el caso del dirigente que acaba de ser aprehendido en Santa Cruz de la Unión Juvenil Cruceñista en el Plan 3000, como es el caso también de él, los daños a la Fiscalía General del Estado. Hay un proceso específico en relación a su actuación en 2019, por ejemplo, para los miembros de la Unión Juvenil Cruceñista. Nosotros, los medios de comunicación, hemos visto cómo estos grupos llegaron incluso a La Paz, a asediar instituciones, a pedir la expulsión, incluso a amenazar con la quema de Bolivia TV. Eran grupos de la Unión Juvenil Cruceñista que, no sabemos si financiados o no, han llegado a La Paz durante las jornadas de violencia en 2019. ¿Hay implicaciones de estos miembros en las investigaciones? Eso justamente son elementos que se los están trabajando de manera interna del Ministerio Público. En lo que a nosotros nos corresponde, Rubén, es proporcionar todos los elementos, los informes y hacer las denuncias respectivas ante la instancia para que éstas sean procesadas. Pero no olvidemos, Rubén, y es algo tan importante que tú mencionas, que el modus operandi de estos grupos hemos visto que no solo se ha dado en el golpe de Estado, con la toma de instituciones, con la amenaza de quema de las viviendas de personas. Lo hemos vivido en 2019, se han vivido en las jornadas del paro de los 11 días por la ley de legitimación de ganancias ilícitas, que igual ha sido una constante desinformación. Posteriormente, en los paros que se han dado por el CESO, el más dramático, el de los 36 días, donde de igual manera se ha corrido mucho riesgo. La integridad de mi persona también ha estado con el compañero ministro en Santa Cruz y otros ministros también trabajando y actuando para que se garantice el Estado de Derecho, se garantice el orden público, la defensa de la sociedad en el marco del mandato constitucional. Y ahora vemos que repiten estos episodios con mayor intencionalidad, con mayor violencia, en lo que ha sido la aprehensión del señor Fernando Camacho y los días posteriores. Y en ese sentido, Rubén, es que estos delitos deben ser investigados. No podemos permitir que ningún delito quede en la impunidad en nuestro país, y ese es un mensaje muy claro que debe llegar a todos los hogares de nuestro territorio nacional. Ya que hablamos de Camacho, ¿cómo se encuentra el entorno de la cárcel de Chonchocoro? Se temía que habían algunos sectores sociales movilizados para hacer vigilia, y todavía está con esa actuación de los ponchos rojos, por ejemplo. Existen algunas vigilias, Rubén, que se están realizando. Hemos tenido unos días en los cuales sí se han, lamentablemente, nuevamente hemos visto que se ha tratado de desbordar aquello que debe ser una manifestación en la comisión de algunos delitos. Sin embargo, la policía ha actuado de manera urgente, y ahora ya vemos cómo estas manifestaciones sí ya están teniendo más ese carácter. Sin embargo, no podemos tampoco bajar la guardia, y es importante también manifestar esto. Como gobierno nacional trabajamos para todos los bolivianos y bolivianas. Debemos precautelar el orden público, garantizar la seguridad de las personas, y es en ese sentido que también se están tomando los recaudos correspondientes para evitar que se genere algún tipo de violencia o algún conflicto en esas manifestaciones, que bien conocemos tienen por finalidad pedir también ¿no? la privación de libertad del señor Camacho, bueno, en el marco también de lo que ellos señalan, ¿no? Muy bien, gracias viceministro Roberto Ríos por la deferencia que ha tenido con La Razón Radio en relación al recuento de detalles sobre la aprehensión de un dirigente de la Unión Juvenil Cruceñista y otros hechos cometidos durante las protestas en Santa Cruz. Será hasta otra oportunidad. Más bien, Rubén, yo soy el agradecido. Sé que los tiempos en los medios de comunicación son valiosos, así que cuando tú gustes siempre estamos prestos a poder atenderlos, y bueno, por permitirme también esta soltura en los temas que hemos abordado. Muchas gracias, Rubén.